Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos guías, la guía de urticaria y angioedema, tanto la guía mexicana como la guía europea, que es la guía de la EASI. Vamos a abordar los aspectos fundamentales de ambas guías y vamos a hacer hincapié en algunas diferencias que se marcan en ambas. Quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora Hilda Hernández Sánchez, por su asesoría durante la preparación de esta clase. En primer lugar, quiero hablar acerca general sobre estas dos guías. La primera, que fue la guía mexicana, fue publicada en el año 2014 y tiene la participación de nuestra jefa de servicio, la doctora Sandra Nora González Díaz, y una de nuestras profesoras, la doctora Alejandra Macías Weinman. Esta es una guía de práctica clínica que se basa sobre todo en evidencia para el diagnóstico y el tratamiento tanto de la urticaria aguda como de la crónica. Esta está basada principalmente en tres guías internacionales y está conformada por 6 capítulos en donde se habla acerca de la definición de la urticaria, la fisiopatología, también el abordaje diagnóstico y el tratamiento tanto de la urticaria aguda como de la urticaria crónica. La guía EASI es la guía más reciente que se tiene, está publicada en el 2018, es una guía basada en evidencia que se desarrolló como una iniciativa conjunta de múltiples organizaciones. Esta es una revisión, pero también es una actualización. Fue un consenso de 44 expertos que pertenecen a 25 países, todos ellos delegados de sociedades médicas o internacionales. Sin embargo, a pesar de que son guías que tienen algunos años de diferencias, hay cosas que no varían y hay algunas cosas que pueden variar un poquito más, y esas cosas son las que vamos a recalcar durante el desarrollo de esta plática. Lo primero que hablan estas guías es acerca de la definición de la urticaria, y ambas concuerdan en que esta patología es una enfermedad que se va a caracterizar principalmente por ronchas. Si bien la guía mexicana es una definición un poco más extensa, realmente es lo mismo. En la guía mexicana habla de que esta es una enfermedad en la que el paciente va a manifestar ronchas o abones, o puede manifestar también la presencia de angioedema o ambos. Las ronchas pueden variar de tamaño, es decir, pueden ser desde muy chiquitas, desde ir de 2 a 3 milímetros, hasta alcanzar más de 10 centímetros. Y a partir de esa medición es cuando los consideramos abones. Y la ASI, si bien concuerda en que es una condición caracterizada también por el desarrollo de ronchas, angioedema o ambos. Y obviamente la prevalencia de esta enfermedad es más o menos del 15 al 25% en la población adulta. Esta es una patología que, si bien se va a caracterizar por ronchas, también puede haber la presencia de angioedema. En un 50% de los casos, que es la mayoría, vamos a tener que los pacientes van a manifestar tanto ronchas como angioedema. Sin embargo, en algunos pacientes solo se va a manifestar la presencia de ronchas, y esto se va a presentar en un 40% de los pacientes. Y un grupo más pequeño, que es los pacientes que manifiestan solo angioedema, se va a presentar en el 10% de los pacientes. Y es en estos últimos en donde tenemos que prestar más atención y hacer un diagnóstico diferencial con angioedema hereditario o también con angioedema adquirido. Hablando acerca de epidemiología, según estudios de Alemania, el 10% de la población, o sea, una de cada 10 personas, va a padecer en algún momento durante su vida urticaria, y la forma crónica de este padecimiento se va a presentar en aproximadamente 1.8% de la población. Es una enfermedad que normalmente se ve en mujeres en edades entre los 20 a los 40 años. Un estudio que se efectuó en Taiwán mostró que el 13% de los niños con urticaria tenían una forma crónica, y también se observó que en los niños era el grupo de edad que más se hospitalizaba, sobre todo aquellos niños que comprendían la edad entre los 0 a los 4 años de edad en comparación de cualquier grupo etario. Y hablando también de niños,
Sagensen y su grupo describieron las características de la urticaria en niños que fueron atendidos en un hospital de tercer nivel. Ellos observaron que la urticaria aguda se presentó de un 4.5 a un 15% de la población infantil, mientras que la urticaria crónica fue menos frecuente y se presentó en el 0.1 al 0.3% de esta población. Los casos más frecuentes se van a ver en la urticaria aguda. De hecho, en este estudio, 2/3 partes de la población comprendían la urticaria aguda y de toda esta población, las causas más frecuentes en los niños fueron de origen infeccioso con un 49%, siendo la principal las infecciones de vías urinarias, Chlamydia pneumoniae o Helicobacter pylori. En segundo lugar, tenemos aquellas ocasionadas por medicamentos que se presentan en un 5.4%, y en tercer lugar tenemos a los alimentos que se presentan en un 2.7%, que esta, a pesar de que en general no es la principal causa, en preescolares sí es una de las primeras causas que se debe de considerar como causa de urticaria aguda. Y por último, el 1/3% de la población restante de urticaria fueron causas crónicas y la más frecuente fue una urticaria física. En los adultos, las causas de urticaria aguda van a variar. Por ejemplo, el 50% de estos pacientes son causas idiopáticas, el 40% se va a manifestar como infecciones de las vías respiratorias y en tercer lugar tenemos que el 9% se puede deber a medicamentos, sobre todo AINES y antibióticos. Hay que hacer siempre un hincapié en la historia clínica. Recordemos que la urticaria, y ahorita lo vamos a ver, según las características que se presentan, son ronchas recurrentes, pruriginosas, que tienen un edema central pálido y también tienen un eritema epidérmico circundante. Este puede realmente aparecer sobre cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, siempre deben de tenerse en la mente condiciones médicas que pueden causar ronchas, sobre todo anafilaxia, síndromes autoinflamatorios, vasculitis urticarial, y cuando también nuestros pacientes presentan angioedema, hay que hacer el diagnóstico diferencial con angioedema hereditario o angioedema adquirido. Esta es la guía de la EASI marca tres características, tanto para las ronchas como para la urticaria. Y aquí les voy a mencionar cómo deben ser las ronchas en los pacientes que tienen urticaria. Lo primero es que van a tener un edema central, tal como se muestra en la imagen del lado izquierdo de su pantalla. El tamaño, como vemos, puede ser variable y según lo que dice la guía mexicana, pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes. Ahora, ¿cuál es la segunda característica más importante? Es que ocasionan prurito, pero también algunos pacientes nos pueden referir la sensación de ardor, pero aquí lo principal es el prurito. Y el tercer punto importante es la naturaleza fugaz, es decir, son evanescentes. En la piel van a aparecer las ronchas, pero estas vuelven a su estado normal aproximadamente entre 30 minutos y 24 horas. El angioedema, por su parte, se va a caracterizar igual por 3 puntos. El primero es que va a haber un edema repentino, pronunciado y eritematoso o con un edema de la dermis inferior y subcutánea o también de las membranas mucosas. A diferencia de lo que veíamos con las ronchas en la urticaria, el angioedema normalmente no causa prurito, sino que causa más dolor. Y esta tiende a tener una resolución más lenta que las ronchas. Normalmente las ronchas en la urticaria duran menos de 24 horas y en los casos de angioedema, puede tener una resolución más lenta, más de 24 horas o incluso hay cuadros que pueden tardar en resolverse hasta 72 horas si no existe un tratamiento. También a nivel de analizando ya las capas de la piel, vemos que las ronchas son lesiones más superficiales. El edema se va a encontrar sobre todo en las capas superficiales e intermedias de la dermis y se encuentra una dilatación de las fénulas postcapilares y de los vasos linfáticos de la dermis superficial. Y después tenemos el angioedema.
que va a afectar capas más profundas de la dermis y también el tejido subcutáneo. Las localizaciones más frecuentes del angioedema van a ser sobre todo la cara en primer lugar, se van a afectar labios y párpados, pero también esta puede afectar las manos, los pies, el escroto y el resto de las mucosas. Hablando acerca de fisiopatología, tenemos que la urticaria en general, según lo que marca la guía mexicana, puede ser desencadenada por múltiples factores, entre ellos los mecanismos inmunológicos y aquellos mecanismos no inmunológicos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, pero los desencadenantes que se han observado con mayor frecuencia son reacciones a alimentos, los cambios emocionales, también los trastornos hormonales y los procesos autoinmunes. Y bueno, estos son como la clasificación. Los mecanismos inmunológicos vamos a tener aquellos que son mediados por IgE y aquellos que no son mediados por IgE. Y dentro de los mecanismos no inmunológicos, aquellos que se encuentran con activación directa de ambas células. Y de estos, el más frecuente es el mecanismo inmunológico, que va a ser el mediado por IgE, realmente porque es el más fácil de relacionar con alguna causa y también con la activación de las células cebadas. Aquí tenemos el mecanismo no inmunológico de esta parte y el mecanismo inmunológico, que va a ser como el más importante, en donde vemos que uno de los protagonistas es la IgE, la IgG, también las células T y el complemento. Pero nuestro principal protagonista de toda esta enfermedad es la célula cebada. La célula cebada también se conoce como mastocito y es la principal célula en la fisiopatogenia tanto de la urticaria aguda como de la urticaria crónica. Vamos a tener que esta va a liberar mediadores químicos y de los que seguro ustedes conocen más es la histamina, pero también tenemos que se van a liberar otros mediadores químicos cuando este protagonista sale a la luz, como son la triptasa, el factor activador de plaquetas, los leucotrienos y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos son algunos también de los mediadores que son liberados. Se dividen en mediadores preformados de síntesis nueva, las citocinas y los neuropéptidos. Dentro de los preformados encontramos que los principales van a estar la histamina y la triptasa, que estos van a ocasionar los síntomas típicos de la urticaria, que son el prurito, la vasodilatación y el edema. La triptasa, por su parte, también va a ser importante porque activa el complemento y también es una parte importante para la liberación de estas sustancias. La síntesis de novo, de los representantes principales, tenemos al factor activador plaquetario, los leucotrienos, las prostaglandinas, y estos van a ocasionar sobre todo vasodilatación. Los tres tienen en común que causan vasodilatación y edema. Las citocinas, por su parte, y sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, pues va a servir como quimioatrayente hacia los sitios de localización. Y por último, los neuropéptidos, que el principal representante es la sustancia P, va a causar dolor, vasodilatación, pero también edema. Estos son cómo se dividen la activación de las células cebadas. Se divide en activación por receptores y activación directa, que esta es básicamente, esta última se refiere a los estímulos físicos o a los estímulos químicos. Sin embargo, aquí tenemos que hay mediadores que todavía no están del todo conocidos. Mientras que la activación por los receptores, tenemos aquí cuando se activan los receptores para IgE, los receptores para ciertas anafilotoxinas y los receptores hormonales. Este es también un mecanismo a través de la activación de las células cebadas y esto es por puenteo. Puenteo significa la construcción de un puente, entre las que existe una molécula de IgE subyacente en la superficie de la célula cebada. Por ejemplo, en esta primera imagen que tenemos del lado izquierdo,
tenemos la activación por IgE puenteada por antígeno, es decir, aquí está la IgE y el antígeno se encuentra de esta forma, se unen al receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina y a la célula cebada y por lo tanto se liberan los mediadores que ya se encontraban en el mastocito. Y esto se produce, la degranulación se produce en segundos. En esta parte tenemos una activación por IgE puenteadas por IgG. Aquí tenemos las IgE, y aquí tenemos la IgG en donde hablan acerca de este puente que se menciona. Aquí está la activación, pero está la activación por el receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E mediante la IgG. Y por último, la activación de la triptasa y el complemento, que también va a ser una parte importante de la liberación de la degranulación de las células cebada. Hablando acerca de clasificación, tanto la guía mexicana como la ASI coinciden en que esta se debe de clasificar según la duración de los síntomas, es decir, una urticaria aguda y una urticaria crónica. Cuando esta dura menos de 6 semanas, se considera que es una causa de urticaria aguda. Y esta puede ser espontánea, es decir, que no encontramos alguna causa, infecciones, alimentos, medicamentos, veneno de algunos insectos, el látex y alguna lesión por contacto. Mientras que la urticaria crónica es aquella que va a durar más de 6 semanas. Okay, aquí el corte es menos y más de 6 semanas. Y esta también se puede dividir en espontánea o inducible. La espontánea es cuando obviamente no encontramos una causa y la inducible sí cuando hay un factor desencadenante. Y esta puede ser el dermatografismo, la urticaria colinérgica, la urticaria inducida por frío, solar, acuagénica, por ejercicio o incluso por presión. Entonces, estas son unas formas de clasificarla, pero la más importante es la de menos de 6 semanas, urticaria aguda, y más de 6, urticaria crónica. Hablando específicamente de la urticaria aguda, pues va a ser la más frecuente. Y las causas más comunes son los medicamentos, los alimentos, las infecciones virales. Ya vimos que sobre todo en niños va a ser la causa principal. El estrés, infecciones también parasitarias o el veneno de ciertos insectos, así como alérgenos de contacto. Los alimentos que van a predominar en este tipo de urticaria como causantes son la leche, el huevo, el maní, las nueces, el pescado y también los mariscos. Y dentro de los medicamentos, los más conocidos que pueden desencadenar urticaria, encontramos los antiinflamatorios no esteroideos, también los antibióticos, el ácido acetil salicílico, los opiáceos y los narcóticos. Y se cree que de manera más o menos aproximada, la mitad de los pacientes con urticaria se va a desconocer la causa. Y es ahí, en este caso, cuando no tenemos un factor desencadenante, cuando le llamamos urticaria espontánea. Y esta puede ser tanto aguda como crónica. Ya hablando de la urticaria crónica, más de 6 semanas, la prevalencia es un poquito, es menor. Esta puede ser del 0.5 al 5%. Va a afectar a más mujeres también versus hombres. Y la urticaria crónica es más común en adultos en una edad entre 20 a 40 años y se va a asociar también con anticuerpos antitiroideos en un 27% de los casos. Una de las preguntas que surge en la guía mexicana, porque la guía mexicana te va abordando como con muchas preguntas, es que si es frecuente que la urticaria crónica sea causada por una alergia mediada por IgE hacia alimentos o en general por alguna alergia. La respuesta es no en la mayoría de los casos. Realmente la alergia mediada por IgE ocasiona síntomas y signos en los primeros 60 minutos de la exposición al alérgeno, por lo que puede ser más un mecanismo de urticaria aguda, pero menos frecuente de la urticaria crónica. Así que sobre todo los mecanismos de tipo 1 o de alergias hacia alimentos o algún desencadenante deben ser más considerados en la urticaria aguda que en la urticaria crónica, en donde vamos a ver que son otras cosas las que ya se tienen que investigar.
La urticaria inducible, por su parte, es cuando ya tenemos una causa identificada, puede ser aguda o crónica, y la urticaria física más común va a ser el dermatografismo. La urticaria colinérgica también es uno de los tipos de urticaria inducible que se va a desencadenar por un esfuerzo físico o una exposición al calor. Y las áreas típicas que pueden afectar incluyen los pies y las manos. Pero también dentro de las urticarias inducibles, los estímulos físicos que pueden desencadenar, por ejemplo, en una urticaria inducida por frío, pues la exposición al frío, por urticaria solar, por los rayos de luz ultravioleta, la urticaria acuagénica por el agua e incluso otros tipos de urticaria con la vibración y el ejercicio. Y ahora vamos a pasar al diagnóstico de la urticaria. El diagnóstico siempre se debe de basar, obviamente, en la presencia de las lesiones, es decir, en la historia clínica. Muchas veces los pacientes cuando llegan a consulta no traen las lesiones, pero ahora nos podemos apoyar pues de fotos o de pues sí, básicamente de las fotos que los pacientes nos puedan mostrar en donde podamos observar las lesiones y si las vemos pues sería lo ideal. Ahora también es muy importante realizar una historia clínica completa porque a partir de ahí vamos a saber si hay un desencadenante y obviamente el examen físico. La EASI menciona estos puntos importantes que tenemos que interrogar en la historia clínica y que algunos de ellos ya los hemos estado abordando desde el principio de la clase. Uno es el momento de aparición de la enfermedad, es decir, ¿hace cuánto apareció? Menos de 6 semanas o más de 6 semanas, y desde ahí nos vamos a ir hacia un abordaje diagnóstico diferente. Es importante considerar la forma, el tamaño, la frecuencia y la duración, así como la distribución de las ronchas. Si duran menos de 24 horas, podemos hablar de un tipo de urticaria, pero si duran más de 24 horas, más de 48 horas, podemos hablar sí de una urticaria, pero una urticaria vasculítica. Ahorita vamos a hablar del esquema diagnóstico. Tenemos que ver si esta patología está o no asociada con angioedema o si solo se presenta angioedema, si hay síntomas como dolor, otros síntomas que se presenten en el paciente como dolor en las articulaciones, fiebre, calambres, cualquier otro síntoma que nos pueda hablar de un proceso autoinmune, la presencia de antecedentes familiares, sobre todo para los casos de angioedema hereditario, pero también los antecedentes familiares y personales de amones y angioedema dentro de la familia. La inducción, si hay algo que lo desencadene, paciente que dice, doctora, durante el frío me salen ronchas, pues también pensar en una urticaria por frío y pues hacer el tipo de pruebas características para diagnosticar esta urticaria. La incidencia en relación si el paciente está de vacaciones, si la paciente está en su ciclo menstrual, los viajes al extranjero, si hay una incidencia en relación con algunos alimentos o medicamentos, por lo que mencionábamos en diapositivas previas, si hay infecciones desencadenantes o incluso el estrés, las alergias, las infecciones internas, algún tipo de problema gástrico o alguna otra patología que nos pueda estar hablando de otro proceso. Y estos dos últimos puntos que puse aquí abajo nos hablan acerca de si el paciente ya ha tenido tratamiento, qué tratamiento ha tenido nuestro paciente, la dosis y la duración de este, para saber si se estuvo haciendo o no de manera correcta la terapia o el tratamiento. Y por último, si ya existieron procedimientos o resultados de diagnósticos anteriores, previos a que se presentara esta patología. La guía mexicana, la ASI, pone en este algoritmo diagnóstico para ronchas y para angioedema. Si ustedes pueden observar aquí, realmente no existe ninguna diferencia, es algo que conservan igual. Vamos a empezar con el de ronchas. Específicamente hablando de ronchas, son más ronchas, perdón, tenemos que preguntar al paciente si ha tenido fiebre, artralgias o malestar, y si esto es positivo, nos podemos ir más acerca de asociarlo con alguna enfermedad autoinflamatoria. También, por ejemplo, si no ha tenido nada de esto, pero presenta ronchas y angioedema,
tenemos que ver la duración de estas lesiones. Muy bien. Cuando la duración es más de 24 horas, pensar siempre en que no puede ser, es muy poco probable que sea una causa de urticaria. Más bien una vasculitis urticariana, por ejemplo, que ahorita hablaremos de las características de esta. Si la duración es menor de 24 horas, entonces ahí sí tenemos que observar si los síntomas son inducibles o no. Obviamente, si hay una causa desencadenante y hay una prueba de provocación positiva, tenemos una urticaria crónica inducible, como estas que ya hemos estado mencionando, por calor, por frío, por presión, dermatografismo. Los síntomas, si no hay síntomas inducibles, es decir, no tenemos aparentemente una causa, entonces pensar en una urticaria crónica espontánea. Cuando tenemos más, angioedema, entonces es ahí cuando vimos que el 10% de nuestros pacientes pueden presentar solo angioedema. Hay que ver si el paciente recibe AINES o IECAS, porque hay un tipo de urticaria que son desencadenadas por estos medicamentos. Si esto es negativo, pero aparte hay factores familiares, desde pequeños se están presentando estos cuadros, pensar sobre todo en un angioedema hereditario. Y si estamos sospechando que sí hay una causa con un medicamento, entonces lo ideal sería suspender el medicamento. Lo que pasaría o lo que pasa en la mayoría de los casos es que al suspender estos medicamentos, pues haya una remisión. Si existe esta remisión, pensar que sí hay un angioedema por AINES o IECAS. Pero ojo, no en todos los casos de angioedema, sobre todo desencadenado por IECAS, al suspender el medicamento se quitan los cuadros. Pueden disminuir en frecuencia, pero el paciente puede seguir presentándolos incluso semanas después de haber suspendido el tratamiento. Así que aunque estos son guías, tenemos que considerar muchos más factores. Ahora, hablando acerca de angioedema, pues este va a ser mediado sobre todo por bradicimina. Cuando hablamos de una urticaria, ya sea espontánea o inducible, tenemos la histamina y los mediadores químicos de los que habíamos comentado. Y si hablamos acerca de enfermedades autoinflamatorias o alguna enfermedad autoinmune, pensar que las interleucinas van a ser las que más van a estar afectadas, más van a ser los protagonistas, sobre todo interleucina 1. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de urticaria aguda? Yo tengo mi paciente, ya llegó, tiene menos de 6 semanas. Normalmente esto no suele requerir, según lo que recomienda la ASI y la guía mexicana, es que realmente no requieren un estudio diagnóstico más allá. ¿Por qué? Porque esta va a ser autolimitante. Pero ¿en qué sí coinciden las dos? Cuando se sospecha de alergia y alimentaria en la urticaria aguda, es decir, tenemos una reacción de tipo 1 en pacientes sensibilizados, es ahí, por ejemplo, que podemos hacer pruebas específicas. O, por ejemplo, factores desencadenantes como la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos van a ser las excepciones a la regla. Entonces, sí es verdad que no en todos los casos lo vamos a pedir, en la gran mayoría, pero cuando observamos estas dos características, las dos guías coinciden en esto. Y bueno, las pruebas cutáneas por función y las pruebas IgE pueden ayudar o a confirmar el diagnóstico de una urticaria aguda, o sea, de nuevo recalco, agudo, resultante de reacciones alérgicas o mediadas por IgE a alérgenos alimentarios comunes. Hablando de la urticaria crónica, aquí una de las preguntas que surge es que si para la primera fase del diagnóstico de la urticaria crónica se piden algunos estudios básicos de escrutinio. La respuesta, según la guía mexicana, es que sí. Es que en pacientes que presenten síntomas compatibles con una urticaria crónica espontánea, es decir, urticaria crónica más de 6 semanas y espontánea, que no hay un factor desencadenante, entonces sí tenemos que pedir pruebas, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial con enfermedades autoinflamatorias. ¿Qué tenemos que pedir de primera intención? Biometría hemática, BSG y proteína C reactiva. Pero en algunos casos también se recomienda, de acuerdo a los síntomas que se presenten los pacientes, si se está pensando hipotiroidismo, pruebas relacionadas con la función tiroidea y dependiendo también de otras cosas. Pero la primera fase es que sí, ya cuando tenemos una urticaria crónica en la que no tenemos una causa, sí se recomienda esto.
¿Qué pasa cuando también tenemos una urticaria que los pacientes tienen un adecuado tratamiento, pero tienen síntomas graves, persisten durante el tiempo y además son resistentes al tratamiento? Entonces ya hay que irnos más enfocados hacia ciertos cuadros, y por ejemplo aquí este cuadro lo menciona la guía mexicana, dependiendo de si el paciente menciona síntomas gastrointestinales, de las vías respiratorias, del aparato genitourinario. Por ejemplo, aquí en los gastrointestinales, pues obviamente buscar datos de infección, sobre todo para detección del Helicobacter pylori. Si hay síntomas de alteración tiroidea, lo que les comentaba, ya pedir pruebas de función tiroidea, y así de acuerdo del sistema que se esté afectando, sobre todo. Otra cosa que se puede hacer de rutina es la prueba de suero autólogo. La prueba cutánea, es una inyección intradérmica del propio suero del paciente y se coloca sobre la piel no afectada. Una reacción positiva de ronchas y erupciones se considera indicativo de autoanticuerpos. Ojo, nada más dice puede haber autoanticuerpos circulantes. Sin embargo, como se los pongo aquí, es una prueba no específica. En esto coincide la guía mexicana y la ASI. Pero que sí menciona la guía mexicana, que dice que sí es recomendable hacerla. ¿Por qué? Porque en pacientes que tienen una urticaria crónica espontánea, no tenemos una causa, la prueba de suero autólogo positiva nos puede orientar a que esta enfermedad tenga un curso más agresivo y por lo tanto más prolongado de la enfermedad. Sin embargo, recordemos que no es una prueba específica, pero sí nos puede hablar acerca de pronóstico. Y hablando acerca de las urticarias inducibles, siempre hay que buscar las causas, tanto para las causas físicas como para las causas químicas. Esto con la finalidad de reproducir la exposición al estímulo sospechado en un entorno clínico supervisado, y esto para confirmar el diagnóstico. En esta parte tenemos una sospecha de un paciente que tiene una urticaria por frío, y esta prueba se le conoce como la prueba del cubo de hielo. Lo que se hace es que se coloca sobre la superficie de la piel sana un cubo de hielo en pacientes con sospecha de urticaria por frío, y entonces se les coloca más o menos 5 minutos. Después se retira el cubo de hielo y se va a ver que si la prueba es positiva, se va a producir una roncha en el sitio donde se aplicó pues la prueba, siendo positiva si se presenta la roncha. Para diagnosticar el desencadenante, pues sí, la guía mexicana sí va a recomendar estas pruebas de provocación. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos, es decir, detectamos la causa física, por lo tanto se puede orientar al paciente hacia cómo evitar el factor o reducir la exposición, porque muchas veces no se puede evitar, pero sí reducir la exposición o medidas que ayuden a disminuir pues todo el proceso. Estas son algunas de las pruebas de desafío. Tenemos, por ejemplo, en la urticaria por frío, que ya vimos que era la prueba de provocación al frío con el cubo del hielo, aunque ya también hay pruebas más avanzadas, que son las pruebas del TEM test, en donde ya a través de una temperatura podemos determinar ciertos umbrales y determinar a partir de qué temperatura el paciente puede presentar o no las lesiones. La urticaria por una presión retardada, en donde se hace la prueba de presión. La urticaria por calor, obviamente realizada con calor. La solar, mediante luz ultravioleta. El dermografismo, utilizando un dermografómetro, pero también podemos utilizar cualquier superficie que podamos utilizar sobre la piel para producir una reacción. Y en este tipo de urticaria, ahí sí es cuando solicitamos, por ejemplo, pruebas como VH, BCG, PCR, en este tipo de lesiones, en el dermografismo sintomático. La urticaria acuagénica, que normalmente se hace con lienzos húmedos. La urticaria colinérgica, pues obviamente vamos a buscar el desencadenante, ejercicio, algún baño caliente. Y la urticaria por contacto, que puede ser por prueba de cutáneas de provocación. Y ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial.
Bueno, vemos que pues son ronchas. Realmente las ronchas pueden aparecer en cualquier enfermedad, pero ya vimos que las características principales de la urticaria, pues esto, la presencia de ronchas que duran menos de 24 horas, son muy pruriginosas y normalmente son evanescentes, es decir, duran entre 30 minutos, pero no más de 24 horas. Y vamos a hacer el diagnóstico principal, en primer lugar, con la vasculitis urticarial, que era lo que mencionábamos anteriormente. En esta, la diferencia es que las lesiones, en vez de ser pruriginosas, normalmente son dolorosas y el curso de estas lesiones es que duran más de 48 horas y van a dejar una decoloración en la piel. Otro diagnóstico que debemos de considerar es la mastocitosis cutánea, que aparte de afectar la piel, también va a afectar otros órganos internos. La dermatitis atópica es una enfermedad pues cutánea inflamatoria crónica que bien tiene prurito, pero las manifestaciones clínicas o la aparición de las lesiones van a depender de la edad y van a ser muy características dependiendo del grupo de edad. Aparte de que en estos pacientes normalmente puede haber antecedentes de atopia. El pénfigo ampolloso, como su nombre lo dice, es una enfermedad cutánea crónica, pero se va a caracterizar por la presencia de vesículas o ampollas. Otros diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar es el eritema multiforme, en donde hay una afectación cutánea aguda autolimitada y normalmente es un tipo de hipersensibilidad de tipo 4, en donde pueden haber muchos factores como infecciones, medicamentos y algún otro factor. Dentro de los síndromes autoinflamatorios familiares por frío, pues es un trastorno que es ocasionado por frío en la familia, es hereditario y normalmente se va a ocasionar por estos periodos de lesiones en la piel, fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones y otros signos y síntomas de la inflamación. El lupus eritematoso cutáneo subagudo es una afección fotosensible y normalmente esta no deja cicatriz. Y las erupciones medicamentosas físicas, esta es muy característica porque las lesiones van a ocurrir por la exposición a un medicamento. Luego se va a ver la causa, ¿no? Y entonces se retira el medicamento. Sin embargo, si este volviera a introducirse, es muy común que se producen las lesiones en el mismo sitio donde se presentó la reacción previa. Ahora, hablando también de angioedema, vimos que solo cuando se presenta angioedema tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en estas tres causas, que son el angioedema hereditario, el angioedema adquirido y el angioedema asociado a IECAS. El angioedema hereditario de tipo 1, pues obviamente es en el 85% de los casos va a ser porque se afecta el gen SERPIN1, pero es una deficiencia cuantitativa. Mientras que el angioedema hereditario de tipo 2 es una deficiencia cualitativa, es decir, la proteína está en buenas cantidades, sin embargo, esta es disfuncional. Y en el año 2000 surgieron nuevas variantes de angioedema hereditario, en donde se observó que pues existía una forma en donde no había ni deficiencia cuantitativa ni deficiencia cualitativa, que era una enfermedad que se producía sobre todo en mujeres y que no tenía urticaria, obviamente, se asociaba con niveles elevados de estrógeno, sobre todo en el embarazo, y tenían niveles de C4 normal. Y a partir de ahí salieron nuevas variantes que son las mutaciones en el factor 12, las mutaciones también en el plasminógeno y las mutaciones de angiopoietina. Y bueno, son los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar. Y hablábamos acerca de los medicamentos, sobre todo el angioedema relacionado con IECAS, que es una forma adquirida que vimos que se asocia a bradicinina. Los IECAS sí aumentan el riesgo en comparación con el placebo y también en comparación con otros tratamientos. Las localizaciones típicas, igual que la urticaria y angioedema, van a ser la cara, la lengua, los labios y la mucosa oral, pero también puede afectar los órganos abdominales. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El retiro. Sin embargo, el retiro no te dice que se va a quitar la enfermedad, más bien previene o reduce de manera drástica la recurrencia de angioedema hereditario.
Y una vez que ya hablamos acerca de todas estas cosas que se mencionan en la guía, de los diagnósticos diferenciales, entonces vamos a pasar a la parte de la evaluación de la urticaria. Es muy importante, nosotros en la consulta todos utilizamos estas evaluaciones. La primera es el UA7. El UA7 es una forma muy sencilla de evaluar la urticaria, más bien el puntaje de actividad de la urticaria. Hay un UAS24 que es el que evalúa las lesiones en 24 horas y el UA7 que lo evalúa en los 7 días de la semana. Y lo que evalúa son la presencia de ronchas y de prurito, siendo el puntaje máximo de 3 y el puntaje mínimo de 0 por día, obviamente. El puntaje máximo que se puede tener en la semana son 42. Si se tuvieran 3 y 3 puntajes en todas las líneas, tanto para ronchas y pruritos, y una urticaria bien controlada es cuando tenemos menos de 6 puntos y una recaída es cuando tenemos más de 16. Por ejemplo, esta es la forma de clasificación. Cuando obviamente tenemos un puntaje de 0, vamos a decir que es una UAS que ya, es una urticaria que está libre. Cuando tenemos un puntaje de 1 a 6 bien controlada, cuando tenemos un puntaje de 7 a 15 es una urticaria leve, de 16 a 27 una urticaria moderada, y cuando tenemos más de 28 hasta 42, que es nuestro puntaje máximo, tenemos que nos encontramos con una urticaria grave o una urticaria no controlada. Y bueno, aquí también es que esta guía solo se puede utilizar, esta evaluación solo se puede utilizar en urticaria crónica espontánea. ¿Qué es lo malo de este tipo de evaluación? Que normalmente nada más no evalúa los síntomas subjetivos del paciente. Entonces, esto es como el único, como que le hace falta a este tipo de evaluación. Pero la urticaria control test, esta sí evalúa síntomas subjetivos. Tenemos la versión corta y la versión larga. También se utiliza para documentar esta evolución de una manera más objetiva y dará la pauta para el aumento o la reducción de la medicación. Un puntaje de 12 o más corresponde también a una urticaria sin buen control. Y por último tenemos a la evaluación para el angioedema, que se basa en una serie de preguntas también durante los 7 días de la semana, y en donde también vamos a utilizar, dependiendo de las preguntas, se va a dar un cierto puntaje. El diagnóstico en niños, porque esto que estamos hablando es como diagnóstico en general, pero el diagnóstico en niños, sobre todo en la urticaria crónica infantil, realmente los datos, y esto es algo que menciona la EASI, son escasos, pero ¿cuál es como el consenso en el que se llega? Es que las causas subyacentes van a ser muy similares a los casos de adultos, junto con las causas, y por lo tanto los enfoques de diagnóstico deben ser similares a los de los adultos. Siempre aquí, y la ASI, habla acerca de un diagnóstico diferencial. Hacer el diagnóstico diferencial con especial atención con el síndrome periódico asociado a piroporina, que es una enfermedad rara que se presenta también en la infancia, únicamente en la infancia, y que puede mostrar una erupción similar a la urticaria. Son los puntos que menciona en diagnósticos en niños. Y hablamos acerca de definición, de diagnóstico, de evaluación. Ahora vamos de fisiopatología, ahora vamos a hablar a pasar a la parte de tratamiento de la urticaria, y creo que es lo más importante. La EASI menciona 3 puntos. El primero, el objetivo siempre del tratamiento es tratar la enfermedad hasta que ésta desaparezca. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que causa un deterioro importante en la calidad de vida de nuestros pacientes, sobre todo por el prurito. El segundo punto es la identificación y la eliminación de las causas subyacentes y evitar factores desencadenantes, junto con la inducción a la tolerancia y el uso de un tratamiento farmacológico. Y por último, es que el tratamiento se debe siempre seguir de acuerdo a los principios básicos de tratar tanto según sea necesario y lo menos posible. Y bueno, también habla acerca de 5 puntos importantes. Lo menciona la EASI, pero en general la guía mexicana también
pues abarca todos estos, pero abarca 5 puntos que son: 1, identificar y eliminar si hay una causa subyacente. La dieta también va a ser importante en los casos de urticaria aguda, el uso de antihistamínicos, los esteroides sistémicos y por último los inmunomoduladores. Siempre es importante en la identificación y eliminación buscar medicamentos, los estímulos físicos, si hay alguna infección, pues eliminarla, si hay algún proceso autoinflamatorio o inflamatorio, disminuirlo, buscar también la reducción del estrés físico y emocional y la reducción de anticuerpos funcionales de estas patologías. La dieta, bien vimos que solamente se va a considerar en los casos de urticaria aguda, porque es donde se presenta con mayor frecuencia, más bien en más del 90% de los casos, y pues siempre que se identifique una causa, pues se debe omitir lo más posible estos alimentos. ¿Y qué se va a observar? Si tenemos una causa, se elimina y las lesiones pueden remitir en un tiempo de 24 horas. Estos son los antihistamínicos. Nuestra piedra angular del tratamiento van a ser los antihistamínicos H1 de segunda generación con efecto no sedante. Van a ser nuestro protagonista para el tratamiento. Estos son algunos de los antihistamínicos que comúnmente se utilizan en la urticaria. Tenemos a la cetiricina, la desloratadina, la fexofenadina, la loratadina, la bilastine y la rupatadina. Ahorita vamos a hablar de cuáles se pueden utilizar en niños o en pacientes que tienen alguna otra condición preexistente. Y este es como el algoritmo del tratamiento. Si bien parecen que son cosas muy diferentes, bueno, sí un poco. Tenemos que en la guía mexicana van a dividir el tratamiento de acuerdo a que si la urticaria es aguda o la urticaria es crónica. Y en la guía ASI hacen solamente un escalón de tratamiento de acuerdo a las semanas o a los meses que esta lleva de evolución. Lo que podemos observar también, otra diferencia en este tratamiento, es que la primera línea de tratamiento es casi la misma. Son los antihistamínicos H1 de segunda generación a dosis habitual. Sin embargo, bueno, en la segunda línea también de tratamiento, cuando ya también coinciden que son los antihistamínicos de segunda generación, pero a dosis, la guía mexicana dice dosis doble o dosis cuádruple, y la guía así te dice dosis cuádruple. Ahora, en la tercera línea, en la guía mexicana, lo que vemos es que básicamente pueden utilizar ciclosporina o omalizumab. Y en la guía sí se menciona en tercera línea el omalizumab y en cuarta línea la ciclosporina. Y bueno, van a estar las diferencias, pero ahorita las vamos a ir analizando cada uno. Entonces, de primera línea tenemos los antihistamínicos de segunda generación. Nos llega un paciente que tiene una urticaria, lo vamos a tratar con dosis habituales. Sin embargo, cuando no hay un control adecuado, persiste con síntomas y los síntomas son intolerables, se pasa a la segunda línea. Ya no incremento a dosis doble, incremento a dosis cuádruple. No hay un control, entonces de 2 a 4 semanas, entonces ya es cuando al antihistamínico tengo que agregar la tercera línea, que es solo el omalizumab. Y entonces, cuando no hay una buena respuesta con omalizumab, es cuando pasamos a la cuarta línea de tratamiento, cuando hay un control después de 6 meses donde no hay una buena respuesta, y paso a mis antihistamínicos, pero en vez del omalizumab, paso a la ciclosporina. En cambio, la guía mexicana es un poquito, es diferente. Sigue considerando obviamente los antihistamínicos de segunda generación como lo habitual, pero también nos hace hincapié en los corticosteroides orales en ciclos cortos que pueden ir de 7 a 10 días, y la dosis van de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo. Este es el tratamiento. Ellos dicen, bueno, el paciente viene con un cuadro leve, entonces voy a utilizar antihistamínicos a dosis habituales. No hay mejoría en 24 horas, duplicamos la dosis. No hay mejoría, utilizo como puedo duplicar la dosis, cuadruplicar la dosis, o ciclo corto de esteroides, pero aquí lo menciona como o sea, no juntos. Si no hay mejoría o tenemos un cuadro grave, entonces ya es cuando mezclamos los dos tratamientos, las dosis cuádruples más un ciclo corto de esteroides.
No es lo mismo que pasa con la urticaria crónica, en donde aquí van aumentando también hasta llegar a dosis cuádruple, y en caso de que se tuvieran exacerbaciones, podemos utilizar prednisona a dosis de 0.1 a 1 miligramo kilogramo día por 5 a 7 días. Y aquí, en el caso de la urticaria crónica, tenemos que el control se va a buscar más o menos entre 2 a 4 semanas, y así es como vamos a ir pasando de escalón según lo que menciona la guía mexicana. Aquí dice que las dosis cuádruples, o sea, los medicamentos que han mostrado eficacia y seguridad para dosis cuádruple son la bilastina, la desloratadina, la levocetiricina y la rupatadina, al igual que la evastina y la fexofenadina. Observamos cómo de primera instancia, dosis habitual, no hay control en 2 semanas de la urticaria crónica, entonces duplicamos o cuadruplicamos, pero también podamos utilizar un ciclo corto si hay una exacerbación, o considerar antileucotrieno si hay alguna relación con AINES. Y de tercera línea tenemos el manejo con ciclosporina y omalizumab. Aquí algo importante que mencionan ellos es que en caso de que nuestro paciente pues esté, digamos, en segundo escalón de tratamiento, tengo que mantenerlo ahí por un periodo de 2 a 3 meses antes de intentar el paso previo. O sea, también vamos a ir reduciendo por escalones. Y siempre, obviamente, los medicamentos de tercera línea, que son ciclosporina o omalizumab, van hacia el especialista. Pero pues, mándenlos todos aquí con nosotros, con alergias. Y los esteroides, una ventaja es que son sustancias autoinflamatorias, y lo que van a hacer es que van a reducir la producción de citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, van a reprimir la degranulación y las respuestas de las células cerradas. Esto es lo que hacen los esteroides sistémicos. Ya vimos las dosis que se pueden utilizar según la guía americana para urticaria aguda o urticaria crónica. La EASI menciona tercera línea omalizumab, y también tercera línea la guía mexicana, y normalmente es pacientes que no responden a 4 veces la dosis estándar después de una prueba de 2 a 4 semanas. Y cuando vamos a utilizar la ciclosporina, que ya es de cuarta línea, tercera para mexicana, cuarta para EASI, es cuando no existe respuesta a omalizumab, pero dentro de los 6 primeros meses, o realmente si a pesar de omalizumab la condición sigue siendo intolerable, y la dosis es de 3 a 5 miligramos kilogramos días. Tenemos que hacer un hincapié en que esta va a reducir la expresión de interleucinas, tiene alta selectividad para los linfocitos y es más efectiva, sobre todo en pacientes que presentan prueba de suero autólogo positivo, que no respondieron a los antihistamínicos ni al omalizumab. Y el tratamiento en poblaciones especiales, sobre todo en niños, podemos utilizar cetiricina, desloratadina, fexofenadina, levocetiricina, rupatadina, bilastina y loratadina. Y en poblaciones como mujeres embarazadas o madres que se encuentran dando lactancia, son seguros dar loratadina, su derivado el desloratadina, cetiricina y levocetiricina. También realmente no se ha visto que los beneficios superen los riesgos potenciales. Y otra cosa, que el omalizumab también lo podemos utilizar porque no ha mostrado, no hay evidencia de que exista hasta la fecha indicios de teratogenicidad. Y como conclusión, quiero abarcar que esta es una enfermedad, es una patología muy importante y también que nos llega con mucha frecuencia a la consulta. Vamos a tener muchos pacientes de este tipo. La urticaria en general es una patología incapacitante, pero se vuelve más incapacitante cuando esta se vuelve crónica. Por lo tanto, la calidad de vida de nuestros pacientes se puede ver afectada. Siempre es importante, y es algo que yo siempre les digo en mis clases, es como la historia clínica es todo. Un interrogatorio adecuado nos puede orientar hacia ese factor causal y obviamente darle un mejor esquema de evaluación, diagnóstico y tratamiento en nuestros pacientes. Y quiero hacer un énfasis porque si tenemos pacientes que tienen angioedema y no tienen urticaria, siempre es importante pensar en bradicimina como un mediador. Recordemos que hay casos raros, y no se los mencioné aquí, pero quiero que sepan que si el paciente presenta angioedema, sí se puede afectar su vida, o sea, sí puede estar en condición de riesgo su vida, por lo que siempre un diagnóstico y tratamiento oportuno
pueden marcar la diferencia, tanto con nuestros pacientes con urticaria y angioedema o solamente angioedema. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.